evaluación más pronunciada, digamos, hacia los hombres y se les van a otorgar privilegios que serían imposibles para una mujer, para que una mujer los obtuviera, porque en términos generales las mujeres fueron socializadas para no participar en actividades bélicas. Entonces, expondré algunos ejemplos de los estatutos jurídicos. Por ejemplo, la Ley 129 señala: si una casada es sorprendida yaciendo con otro hombre, se le atará y se los arrojará al agua. En la Ley 130 dice: si un hombre viola a una doncella o a la esposa de otro, el violador sufrirá pena de muerte. No, esto era bastante algunos de estos puntos, algunas de estas leyes que estoy citando, semejan mucho a algunas que fueron implementadas, instrumentadas en el altiplano central, por ejemplo, concretamente entre los nahuas del altiplano central en Mesoamérica antigua. Nótese que lo que se protege son los derechos de los dueños de las mujeres, o sea, los agredidos no son las mujeres violadas, sino los derechos de los hombres, que son los dueños de las mujeres, en este caso el padre o el esposo. En la Ley 132 señala: si uno ha dirigido su dedo contra la mujer de otro a causa de otro hombre, y si ella no ha sido sorprendida con el otro hombre a causa de su marido para apaciguarlo, ella será arrojada al río. En la Ley 136, si la esposa de un hombre que es tomado prisionero y ella no administra correctamente sus bienes y entra en casa de otro, esta mujer es culpable y se le arrojará al agua. Se entiende que todos esos arrojamientos al agua son con las manos y los pies atados, obviamente se van a ahogar, significa, sin ninguna duda, pena de muerte. En la Ley 138, cualquier hombre puede repudiar a una esposa que resulte estéril. Esto es exactamente idéntico entre los aztecas. Puede echarla de la casa, pero si decide que se queda, puede tomar otra esposa. En la Ley 141, si una mujer quiere abandonar a su esposo y se descubre que ella no lo ha atendido bien, él puede repudiarla sin darle indemnización. Si el marido no quiere repudiarla, tomar otra esposa y la primera quedará en la casa como esclava. Recuerden también las similitudes entre esta sociedad y la sociedad azteca, por ejemplo. Eso es una sociedad, aunque no es estrictamente esclavista o predominantemente esclavista, igual que la azteca no era predominantemente esclavista, había esclavos y desde luego ciertos procedimientos y formas aceptables para conseguir esclavos. En más de las 250 leyes que se conocen de este código, notamos que no existe una ley semejante para los hombres. O sea, todo lo que hemos mencionado a la inversa no existe, ¿no? Ningún hombre puede ser acusado de adulterio, ningún hombre puede ser acusado de todo lo que mencionamos. Y algo bastante parecido ocurre en la sociedad náhua antigua en el altiplano central. Eso sí fue una cuestión que intenté anotar y argumentar y señalar las fuentes muy claras y concretas. Por ejemplo, en el libro El Estado Azteca, si tienen curiosidad, denle una mirada. En todo caso, en el libro La Mujer Azteca, que lo pueden bajar gratuitamente de www.seam.mx, se puede bajar y también mirar las diferentes secciones en las que se habla de cómo era castigado el adulterio, cómo era castigado el lesbianismo y otras transgresiones de tipo sexual o social entre los aztecas. Entonces,
En la sociedad sumeria se puede caracterizar como militarista y, sin ninguna duda, jerárquica, estratificada y con profundas asimetrías entre los géneros. En este sentido, tiene grandes semejanzas con la náhuatl antigua. Una de las preguntas que se han planteado, en concreto, a partir del libro, a ver si continuamos con la que sigue, por favor. Gracias. Aquí tienen la portada del libro de Kate Millett. Se puede bajar. El libro de Pierre Bourdieu también se puede bajar gratis de internet. Búsquenlo, por favor. Una de las preguntas que se han planteado es: ¿las relaciones entre los géneros pueden ser analizadas a la luz de la política? Esa fue la pregunta que vertebró la investigación de Millett en nuestra sociedad, la del siglo pasado, por supuesto. La respuesta es afirmativa, ya que el estudio de la organización social de los géneros nos persuade que el esquema es verdaderamente político, pues opera con gran eficacia y su aplicación contribuye a perpetuar un amplio abanico de circunstancias opresivas para las mujeres, ya que las instituciones existentes refuerzan su subordinación y por consiguiente se genera y consolida unas relaciones de dominación masculina y subordinación femenina. Esto se lleva a cabo mediante una serie de tácticas y habilidades aplicadas con gran pericia que suelen pasar desapercibidas y son reproducidas inconscientemente aún por las propias mujeres, como ocurre todavía en la actualidad. ¿Cómo es que puede ser que ocurra todavía en la actualidad, a pesar de que existan tantos criterios, estudios, investigaciones, que se intente demostrar esta cuestión de la asimetría de los géneros en nuestra sociedad? ¿Y por qué somos incapaces de ser críticos ante esta situación o siquiera de darnos cuenta de ella? Porque existe una política sexual, unas instituciones, espacios y formas de socialización que son tan eficientes, tan eficaces, que no nos permite ver esta jerarquización. La tomamos como si fuera lo lógico, lo posible, lo natural, lo que Dios ordenó, cualquiera que sea este Dios, o lo que nos es dado, vaya, hasta por las hormonas. Todos esos argumentos han sido discutidos. Entonces, Millett decía que las relaciones sexuales, aunque se refieren a una actividad física y biológica, no ocurren en un vacío, sino que se encuentra estrechamente imbricada en un contexto en el que las interacciones sociales que se establecen en una colectividad humana son jerarquizadas. Por consiguiente, son categorizadas y evaluadas diferencialmente en las culturas en las que se llevan a cabo. De esto se deriva que el sexo es una categoría con implicaciones políticas, puesto que los hombres y las mujeres son simbolizados y tratados jurídicamente y en muchos otros aspectos que vamos a comentar aquí, con raseros distintos y desiguales. Para los propósitos de esta comunicación, definimos la política como las relaciones estructuradas por el poder, mismo que es detentado por un grupo de personas en detrimento de otro. En este caso, en este caso concreto que analizaremos aquí, es visto como el repertorio de normas, pautas y estrategias orientadas al establecimiento de acciones vinculadas con la adquisición, conservación y el ejercicio del poder en sus diferentes tipos. Desde este planteamiento, la política sexual entonces podría ser el conjunto de modelos
cánones y prácticas, en este caso vinculados con las relaciones entre los géneros, que tienen el propósito de alentar y prescribir el canon que las mujeres, los hombres y otros géneros deben desempeñar en un tiempo y un lugar determinado. Este modelo, desde luego, varía histórica y culturalmente, pero son naturalizados a través del hábitus, que ese sí es un concepto que proviene de Bourdieu. Los objetivos de dicha política son el fomento y la salvaguarda del orden social imperante, que debe ser visto como natural, el único modelo posible y el deseable. Las políticas sexuales surgen y se desarrollan a partir de una diversidad de ejes en distintas áreas. No obstante, tiene un gran peso el carácter estratégico de la cultura patriarcal como promotora de los esquemas simbólicos que le sirven de base para la reproducción y mantenimiento del orden establecido. Peana desde la que se alientan y reafirman las instituciones dominantes, presentándolas como las naturales, las deseables, las perfectas, en el caso de los nahuas y quizás hasta en el nuestro, las que ordenó el Dios. ¿La que sigue? Por favor. Gracias. Entonces, la gestión de la política sexual en una colectividad tiene un valor trascendental y se encuentra a cargo de las instituciones interesadas en la preservación del orden social. Los esquemas de gobernabilidad interna, la creación del consenso y la implantación del anhelo y la admiración de ciertos paradigmas que otorgan prestigio y poder a quienes los detentan. Tienen como finalidad garantizar la aquiescencia de los distintos sectores poblacionales, suscitar el proselitismo, en breve, la afirmación de su especificidad cultural, la preservación del status quo y lo que se debe ambicionar. De este modo, la política sexual constituye un proceso social y un ordenamiento ideológico y al mismo tiempo un conjunto de gestiones públicas y acciones individuales, una diversidad de procedimientos orientados literal y simbólicamente a la toma de decisiones y la conducción de los asuntos para la obtención de unos objetivos relacionados con el poder, acorde a los intereses de los grupos dominantes y los ideales políticos que se preconizan. El sostén y la base de la política sexual en una sociedad guerrera como la azteca son, entre otros, el carácter normativo de la violencia patriarcal, la violación de las mujeres de los pueblos sometidos o las de su mismo grupo étnico, la pena de muerte para las adúlteras, la tolerancia a las agresiones domésticas que recorren un amplio abanico que va desde el repudio social, el ostracismo, el estigma y la muerte física, como ya vimos con los sumerios. En este caso, el patriarcado no es solamente una institución política en el que se asienta la dominación masculina de las mujeres, sino que encuentra su expresión también en la jerarquía militarista entre los hombres y en otras instituciones que expresan y legitiman la asimetría entre los géneros, como por ejemplo el sistema religioso o la estructura familiar, por solo mencionar dos. Millet fue una de las primeras autoras en proponer que los aspectos políticos del sexo han sido relativizados y que las actividades sexuales en sí mismas incluyen componentes de poder y dominación. Otros autores han enfatizado que la presencia de estos elementos en las relaciones genéricas se debe a la manera en la que se construye la identidad sexual masculina en sociedades militaristas, androcéntricas, misóginas y sexistas,
como Bourdieu señala, y muchos antes que él han también enfatizado, como Olympe de Gouges o Marianne Adelaide Edwin Dunn, quien fue una feminista alemana, una de las primeras en proponer que los roles de género son producto de la socialización y no determinados por la biología, como a veces el determinismo biológico pretende. Las instituciones en las que se basa la política sexual entre los antiguos nahuas, no sé si ya pasamos, a ver, bueno, gracias. Muchas de las instituciones, aparatos y normas legislativas en las que se fundamentó la política sexual instituida entre los nahuas antiguos, entre ellas pueden mencionarse la división genérica del trabajo, que fue expresada gráficamente en forma magistral en las pictografías del Códice Mendoza. ¿Alguien conoce el Códice Mendoza? ¿Le ha preocupado darle una mirada, echarle un ojito? Si no, yo les aliento a que le den una mirada, porque es muy didáctico en términos de cómo se lleva a cabo de manera paralela entre los niños y entre las niñas el proceso de socialización y el aprendizaje del trabajo que van a llevar a cabo, en este caso los Massewaltin, en su vida adulta. Va mencionando casi por edades cuánto les da de alimento, qué es lo que pueden aprender desde la niñez más temprana, los niños y las niñas, por supuesto, de manera que, a ver si avanzamos a la siguiente, quizás ya avanzamos un poquito y regresamos quizás acá. No, nos quedamos aquí. Entonces, algunas de estas estructuras en las que se fundamenta la política sexual entre los aztecas, entre los antiguos nahuas, era esta división genérica del trabajo, que yo les conmino a que le den una mirada para que vean cómo es que se produce en las pictografías del Códice Mendoza, y en el Códice Florentino también están más dispersas, no tan concentradas como en el Códice Mendoza, pero son igualmente ilustrativas. Entonces, el Códice Florentino fue otro de los códices en los que se expresa el tipo de educación diferencial que el Estado estableció para las mujeres y los hombres, al excluirlas del entrenamiento militar, y la implantación de un sistema de creencias religiosas en las que lo femenino era visto como un elemento de desorden y caos. Bueno, en ese sentido, quizás el Códice Florentino, que es solamente un detalle que me llamó la atención aquí afuera, existe una simbolización distinta para las mujeres que mueren en el parto, por ejemplo, y para los guerreros que mueren en el campo de batalla. Mientras que los guerreros en el campo de batalla se convierten en pajarillos, en Huitzilopochtli, ¿cómo se llaman los pajaritos? Los colibrís, muchas gracias. Se convierten en colibrís que van eternamente chupando las flores del cielo. Las mujeres se convierten en esto que ven aquí, en cihuateteos, y tienen otros nombres que aluden a su malignidad. Las mujeres que mueren en el parto, que hipotéticamente pueden ser equiparables simbólicamente a los guerreros que mueren en batalla, ellas tienen un carácter maléfico. Ellas bajan a la tierra y enferman a los niños, asustan a los maridos, en fin, traen una serie de calamidades a los vivos, y obviamente los vivos están muy temerosos de este tipo de
simbolización femenina. Entonces, estas mujeres, las mujeres que están vivas, como estamos viendo en estas pictografías que proceden de diferentes códices, las mujeres, Miriam vino, ¿verdad? Miriam presentó. Sí, Miriam debió de haberles comentado también que este carácter asociado a las mujeres como elementos de caos, de peligro, de contaminación, es muy diferente de lo que se cree en relación a los valores, la fisiología, el simbolismo vinculado a los hombres. Entonces, es la implantación de un sistema de creencias religiosas en las que lo femenino era visto como un elemento de desorden y caos, también la institucionalización de un sistema de matrimonio en el que las canonjías y los privilegios eran detentados por los varones. No nos va a dar tiempo, pero ya lo que comentamos un poco para los sumerios es aplicable también para los aztecas, a pesar, fíjense, del tiempo y de la distancia que existen entre estas dos sociedades. El sistema de pensamiento y de simbolización era muy semejante. ¿Cómo puede ocurrir esto? Lo vamos a ojalá que termine rápido para que haya el momento de las preguntas y de la discusión. Entre los nahuas existía una legitimación explícita del placer sexual masculino a través de la institucionalización del concubinato, de la misma manera que ocurre hoy. Por ejemplo, en nuestra sociedad se reconoce el estatuto de concubina de manera jurídica, de modo que si un hombre muere y un hombre ese hombre muerto tiene una esposa y una concubina, ambas pueden acudir a demandar o a solicitar la pensión del difunto, y lo que se va a hacer en este caso cuando se presenta esa situación, se le da 50% a una y 50% a otra. Entonces, esa es una legitimación también de este sistema dual que existe, ¿verdad? Las mujeres serían señaladas, estigmatizadas, repudiadas si tienen un concubino, ¿verdad? Creo que ni siquiera existe la palabra, ¿verdad? Amante, quizás sería el equivalente. Lo mismo ocurre para la prostitución, el amaciato y la permisividad de la poliginia, que es diferente de lo de concubinato y las otras formas de permisividad en la sociedad azteca, y por la otra el control social de la sexualidad femenina a través de la imposición de la castidad y la prohibición explícita del sexo prematrimonial entre las mujeres nobles. Bueno, cualquier mujer noble que transgrediera esta norma, por supuesto, ¿cuál iba a ser su pena? Su castigo, pena de muerte. Entonces, los Huehuetlatoli, que significa literalmente los discursos antiguos, eran prodigados durante la realización de las nupcias y las razones aceptadas para llevar a cabo la disolución conyugal. En el caso de los sumerios también existía la posibilidad, y fíjense cómo en términos históricos en México, por ejemplo, ha habido una evolución y una transformación en términos culturales de la aceptación o no del divorcio. Entre los aztecas existía la figura jurídica del divorcio. Después, durante mucho tiempo, después de la conquista española, el divorcio, por supuesto, no existía, y parece que tampoco ahora, ¿verdad? Entonces, las razones que se esgrimía, o más bien que un marido podía esgrimir para divorciarse de una mujer, eran bastante semejantes a lo que ya mencionamos de los sumerios, o las comentaremos si alguien tiene la inquietud.
y la disciplina con la que era tratada la displicencia con la que era tratada la violación sexual femenina, práctica común como una forma de afrentar a un pueblo que se atreviera a rebelarse al pago del tributo que imponía el Estado Tenochca. El castigo con la pena de muerte a las mujeres casadas que se osaran ser infieles a sus esposos y la imposición de este mismo castigo a las lesbianas y a las mujeres que rechazaran la maternidad practicándose un aborto, adoptaron medios mecánicos y otros remedios herbales para el aborto. Pero en este caso traemos algunas pictografías que no necesariamente corresponden al altiplano central, como la del lado, el mío, el izquierdo, entre los purépechas, el otro que no alcanza a ver, pero gracias. Pero este es el ejemplo pictográfico de los castigos a los que eran sometidas las mujeres adúlteras. Abundaremos sobre este tema si es que alguien tiene inquietud sobre este asunto. Entonces, la organización de los espacios laborales y las mercancías que podían vender mujeres y hombres en el mercado también formaba parte de las instituciones que pueden ser incluidas en la construcción de la política sexual, la segregación laboral, el carácter y el valor a los trabajos llevados a cabo por las mujeres, las tareas domésticas, las labores textiles, los ritos de nacimiento. Me parece que podemos continuar con la que sigue. Bueno, hay unas definiciones que me encontré de patriarcado, si a alguien le interesa tomarlas. Las labores textiles, los ritos de nacimiento, la educación familiar y la socialización femenina. Bueno, al respecto también me encontré aquí, y que me pareció que sería didáctico de comentar, y también va a ser comentario, y en ese sentido voy a hacer un comercial, de que el 10 y el 11 de este mes en San Ángel, en Plaza de San Jacinto, Jardín de San Jacinto número 5, en la Casa del Risco, en el Centro Cultural Isidro Fabela, se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Estudios de Género, y algunas compañeras van a llevar a unos temas semejantes a esto que comento en este momento. En específico se va a hacer la presentación de un libro que yo les invito a que vayan a ver, porque tiene una fotografía absolutamente maravillosa, y el libro se llama Comer y Ser, Raíces Gastronómicas de México, y que nos habla un poco de lo que las mujeres llevaban a cabo y continúan llevando todavía a cabo, ¿verdad? El trabajo en la casa, el trabajo de la cocina, y que en muchos de los estudios que se llevan a cabo, sobre todo en estéticas, por ejemplo, en la universidad, no se aborda, o sea, son trabajos absolutamente maravillosos en términos de ilustraciones, la calidad de la fotografía, la belleza de la fotografía, pero generalmente nunca van a aterrizar en quién llevaba a cabo todas estas tradiciones culinarias o las tradiciones alimentarias en una, en otra o en otra cultura, como sí se menciona aquí. Sí se mencionan los diferentes comidas propias de la región del occidente, de Oaxaca. Como ustedes ya saben, México es un país muy rico en este tipo de tradiciones culinarias que son diferentes las del norte a las de la zona maya, etcétera. Pero en los trabajos
tan maravillosos que se llevan a cabo, generalmente se enfocan en lo estético más que en lo analítico, y por lo tanto las mujeres quedan fuera del escenario de que son ellas las que están llevando a cabo este trabajo. Entonces, la que sigue, por favor. Yo creo que vamos a... Ya comenté un poco de eso, la política sexual entre los nahuas, cuáles eran los espacios en los que se expresa esta política sexual que genera espacios, instituciones, campos en los que se lleva a cabo, en los que se preserva el status quo, en los que se consolidan todos los aspectos vinculados con el poder en la sociedad tenochca, como el militarismo, como la devaluación o la invisibilización del trabajo femenino, que era como vemos en ese número de arqueología. También va a ocurrir lo mismo, todavía no lo leo, pero lo puedo apostar. Van a hablar de la belleza, del trabajo, de los tejidos, del sistema de teñido, etcétera, pero no van a aterrizar en quiénes estaban llevando a cabo este trabajo. Las mujeres fueron socializadas para llevar a cabo todo el trabajo textil en Tenochtitlan, por ejemplo. Entonces, a ver, no sé si la siguiente. Bueno, ya comentamos un poco de esto. A ver si... Bueno, he aquí algunas de las pictografías que son más conocidas del Códice Mendoza y que representa un rito nupcial, que semeja mucho a lo que se lleva a cabo ahora con esta cosa de los lacitos, y que los lacitos a la hora de la hora pues no resultan tan sólidos como se pensaba, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos muestra es la manera en la que era llevada hipotéticamente la novia por una mujer anciana, y las doncellas que llevaban antorchas iluminando el camino por donde iba siendo llevada aparentemente a fuerzas la novia, ¿verdad?, hasta la casa del novio. ¿Por qué hasta la casa del novio? Estamos ante una sociedad patrilocal, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, este petate, y obviamente aquí están el banquete, las pictografías vinculadas con un banquete, y los padres, los papás y las mamás del novio y de la novia, con la vírgula de la palabra que les están echando un rollo que lo podrán encontrar con todo detalle en Sahagún, y que es una muestra absolutamente maravillosa. Casi Melchor Ocampo podía haberse inspirado, ¿verdad?, en lo que decía Sahagún. Afortunadamente parece que ahora esa cosa de la epístola de este señor ya no se lee, ¿verdad? Melchor Ocampo, ¿le suena que se leyera la epístola a todos los contendientes? Bueno, entonces una pictografía del Códice Mendoza en el que se expresa este ritual nupcial. A ver la que sigue, por favor. Bueno, obviamente, aunque en ocasiones sucede al revés, primero las mujeres paren y después se casan, en este caso lo ponemos en el orden supuestamente como ocurre. Primero se casan, después tienen a sus hijos, y también esta pictografía donde aparecen las mujeres es una pictografía que procede del Códice Florentino, en el que de manera explícita, vamos a la que sigue, por favor, de manera explícita nos comentan cómo esta mujer de esta pictografía,
que también procede del florentino, es una mujer de la élite, en la que tiene todo tipo de cuidados. Hay una partera que casi vive con ella y se encarga de bañarla y de darle sus masajes y vigilar sus alimentos, etc. Y en la anterior, regresamos a la anterior, en este caso se trata, bueno, por una parte de una diosa que está dando a luz y por la otra de las pictografías del Códice Florentino también, pero en este caso se trata de Macehualtin, en donde, según dice Sagún, todas eran parteras, o la hermana, la suegra, la cuñada, las vecinas iban a apoyarla en el momento del parto a la mujer que lo requiriera. La que sigue, por favor. Bueno, hay otro momento también relevante en términos simbólicos, vinculado con lo que habíamos visto aquí de cómo se produce la simbolización diferencial de los roles masculinos y femeninos. También se trata de esas mujeres. Esta mujer está embarazada, pero Sagún es muy explícito también en relación con el carácter contaminante de las mujeres embarazadas y sus fluidos. Desde luego, también se relaciona el carácter negativo, por ejemplo, que se le atribuía a la sangre menstrual y posteriormente al estado de la preñez, porque, bueno, Sagún también es muy claro en torno a todas las enfermedades, maleficios, inclusive inconscientes, que podía producir una mujer embarazada. A ver, la que sigue, por favor. La identidad, está un poco distorsionada esta imagen, que es muy bella, que procede de una exposición temporal que hubo, que yo, si todavía anda por allí, búsquenla, porque es muy interesante, que se llama Semillas de la Vida y que fue presentada en el Templo Mayor. Esa, en la que se presentó en el Templo Mayor, era la segunda ocasión en que se llevaba a cabo esa exposición. No obstante, la primera, que fue en el Museo Regional de Jalisco, debe de llamarse, que se ubica en Guadalajara, se llamó El sexo en el occidente o algo así. Noten también toda esta cuestión de los eufemismos que tenemos que usar. Era exactamente la misma muestra. No obstante, al principio, por descuido de las autoridades o de los censores morales o quién sabe quién, pudo llamarse El sexo en occidente. No obstante, ya en el Templo Mayor se llamó Las semillas de la vida. Exactamente lo mismo. Es todo muy distorsionada, pero lo que yo les quería presentar aquí era la identidad femenina como profundamente vinculada y relacionada con la maternidad, como generalmente ocurre todavía en nuestra época, no solamente en las sociedades indígenas, sino también en la nuestra, ¿verdad? Pero yo les invito a que la busquen en internet y vean dónde está, vayan, es una colección absolutamente maravillosa. La que sigue, por favor. Bueno, esta pictografía también intenta referirnos a lo que Sagún tenía en mente cuando no, ese es del Códice Mendoza también. Lo que ellos quieren comunicarnos en relación con las mujeres y el trabajo del maternaje, ¿verdad? A una hora hay un vínculo muy fuerte entre la feminidad, las mujeres y la maternidad, como si fueran eslabones que son imposibles de separar. La que sigue. Desde luego que
en la sociedad azteca había ritos de nombramiento, ritos de bautismo. En este caso les estoy presentando una pictografía del Códice Mendoza en el que aparece la partera, que es la que otorga en este momento no solamente los utensilios de trabajo en tamaño diminuto, van a poder observar arriba los de los hombres y que van a estar vinculados con el oficio que desempeñara el padre, y abajo con una escobita y un recipiente en el que se alojaban o se guardaban todos los instrumentos vinculados con las diferentes etapas del proceso del hilado y el tejido. Primero el hilado, como ven allí, que los malacates, acuérdense, era lo que servía para generar el hilito, y posteriormente el telar de cintura, que no lo traemos aquí, pero bueno, en todo caso existen aquí unas relaciones de poder también no solamente entre los hombres y las mujeres, sino también entre la partera, que generalmente, como dice Sahagún, era oficio de mujer baja, y el tonalpouque, que es el otro, que es el sabio, ¿verdad?, que conocía las diferentes ascendencias, estrellas, ahora sería como el horóscopo, que según el momento en el que nació, le toca que se llame tal o tal nombre primero y tal nombre segundo, aunque Sahagún comenta de manera socarrona que casualmente los Macehualtin generalmente llevaban nombres comunes, mientras que los Pipiltin llevaban nombres sofisticados, ¿verdad? Casualmente. Entonces, en primer lugar, el rito nupcial o el rito de nombramiento es llevado a cabo por la partera, que es una mujer Macehualtin, y posteriormente las madres, que tenían los recursos para pagarle el tonalpouque, podían tener acceso a este segundo nombramiento de ya más un título más sofisticado. La que sigue, por favor. Bueno, estas son pictografías que provienen del Códice Florentino y se refieren a las prostitutas. De las prostitutas se ha escrito mucho, pero parece que el debate todavía no termina, porque mientras algunos las enfocan como mujeres estigmatizadas, otras las piensan o proponen que eran mujeres que poseían un estatus privilegiado en la sociedad azteca, dado que los guerreros en combate o los guerreros que tenían mucho éxito en batalla podían pasear de manera pública con las prostitutas, cosa que no era común. En todo caso, el debate persiste, algunos presentan sus argumentos y otros argumentos para fundamentar su postura. La que sigue, por favor. Bueno, esta es otra pictografía en la que se simboliza un acto sexual. En concreto, se trata de unos adúlteros. En todo caso, es un acto sexual. En términos generales, podemos decir, si ustedes han observado la mayor parte de las salas, la mayor parte de las figurillas que se encuentran en las diferentes salas del museo, han observado que existen muy pocas representaciones propiamente, digamos, sexuales, y parece, según una historiadora que escribió un capítulo en un libro, ahorita me acuerdo el nombre, dice que existe una representación
en una de las salas del museo de un parto. Y eso sí suena como bastante extraño, porque lo más común es que las sociedades obviamente se reproducen, ¿verdad? Y se reproducen por el nacimiento, el embarazo, el parto, etc. Y que los partos no estén representados entre las figurillas arqueológicas, digamos. Y en este caso, en las pictografías, menos. Entonces, casi podemos imputar a los aztecas, o en términos generales, a los miembros de las culturas del pasado en Mesoamérica, a que eran pudorosos o puritanos, o ¿qué le puedo decir? Bastante cautos con la representación gráfica de un acto sexual. La que sigue, por favor, no sé si hay. Bueno, eso es lo que esta pictografía que está representando es el castigo al que se le sometían, después obviamente la muerte, primero era la tortura, probablemente para que confesaran, del Códice Florentino, de un hombre que mantiene un acto sexual con una mujer casada. Si un hombre, como dice Sahagún, soltero, cohabitaba con una mujer casada, eso era muy penado. Pero si un hombre casado tenía relaciones sexuales con una mujer soltera, eso no era penado en absoluto. Bueno, entonces, puesto que lo que se relaciona con dominación y poder se fundamenta en lo político, no sé si hay otra. Bueno, el hermafroditismo también era una de las cuestiones que eran penadas castigadas con la pena de muerte. La que sigue, por favor. También, bueno, aunque una de las pictografías, un dibujito al carbón corresponde al área maya, no la quise quitar para nada más en términos comparativos. Pero en el centro de México, Sahagún comenta, bueno, como la barbacoa, ¿verdad? La que sigue. Estas pictografías corresponden a las iguateteos, que las iguateteos, como ya habíamos comentado, son las mujeres muertas en el parto y cómo eran deificadas, y a pesar de que eran deificadas, como vemos en estas mujeres que están volando, son simbolizadas bajando del cielo a la tierra para enfermar a los niños, para asustar a los vivos, para cometer una serie de atrocidades. La que sigue, no sé si hay otra que sigue. Bueno, creo que es la última. Eso nada más lo quise traer, aunque está tan antiestético, para que vieran la manera en la que está ejemplificado en el Códice Mendoza las tareas distintivas que los padres enseñaban a los niños y las madres enseñaban a las niñas. Creo que es la última. Bueno, dejémoslo unos instantes ahí, por favor, porque esta es otra de las cuestiones que están profundamente enraizadas en la política cultural, en la política sexual entre los aztecas, porque hay una devaluación muy acentuada en el trabajo femenino. Aunque las mujeres llevaban a cabo todo el trabajo de la alimentación, no solamente de su familia, sino que tenían que entregar tributo al palacio, y en el palacio eran alimentados los guerreros y preparaban además comida que los guerreros debían de llevar como vituallas durante el proceso de
invasión hacia otros pueblos, este tipo de trabajo generalmente era devaluado, minimizado, invisibilizado, y miren que ha habido sociedades. Esta es una sociedad patrilocal, patrifocal, y ha habido otras en las que no es así. Por ejemplo, entre los Iroquois, que eran matrilineales. Estos son patrilineales, profundamente patrilineales. Y aún así, en ese tipo de sociedades matrilineales, que existen también, las mujeres llevaban a cabo también todo el trabajo relacionado con lo culinario. No obstante, si ellas en un consejo se ponían de acuerdo y decían: no queremos que los hombres vayan a la guerra con tal pueblo, ellas no cocinaban las vituallas que iban a llevar los guerreros y detenían la guerra. Eso sería fantástico que lo pudiéramos hacer ahora, ¿verdad? Desgraciadamente ya tenemos todas las empresas alimentarias, Nestlé, y nómbrenlas todas, se encargarían y se encargan de llevar, de tener todas estas cosas incomibles que tienen metidos en sobres, que luego los aplastan y se calientan y los comen en medio de la trinchera que hayan construido enfrente de todos los pueblos del planeta, ¿verdad? Entonces, puesto que lo que se relaciona con dominación y poder se fundamenta en lo político, resulta claro que la política sexual en las sociedades del México antiguo se estableció en la creación de instituciones, espacios, normas que favorecieran y consolidaran la supremacía masculina en todos los aspectos de la vida social, religiosa, sexual, cultural, política y especialmente la económica. Los hombres como colectivo se beneficiaban con la manera en la que se organizaba el trabajo femenino, las formas en las que ellas eran representadas en el imaginario religioso y mitológico, como lo que vimos en esta pictografía, el talante instaurado en las formas diferenciadas en las que se implantaban las relaciones sexuales entre mujeres y hombres de acuerdo a las clases sociales, que de eso abordamos muy poquito, pero si alguien está interesado y tenemos el tiempo, con mucho gusto lo abordaremos. El establecimiento de diversos mecanismos mediante los cuales a los hombres se les permitía y otorgaba el goce sexual en un contexto en el que las mujeres debían ser castas y sumisas. Las convenciones adoptadas durante los ritos de nacimiento, en los que se daban a las niñas objetos de trabajo pequeños que implicaban que elaborar tejidos sería su destino, que debía pasar sus días cocinando y atendiendo a sus hijos y a su marido en una sociedad patrilocal cuyo carácter es arbitrario y contingente. Como Bourdieu señala, en un universo donde el orden de la sexualidad no está formado como tal y donde las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de las oposiciones que organizan todo el cosmos, los comportamientos y los actos sexuales están sobrecargados de determinaciones antropológicas y cosmológicas. Y para abreviar, ¿alguien ha leído ya ese libro de Bourdieu, La dominación masculina? ¿No? Léanlo, está muy interesante porque tiene algunas semejanzas en términos simbólicos con lo que ocurría en Mesoamérica, en términos de la oposición entre los sexos y diferentes otros espacios, como por ejemplo lo alto, lo bajo, lo arriba, abajo, delante, detrás, caliente, frío, húmedo, seco. ¿Han escuchado todo eso? Esas oposiciones, no obstante, aunque en el caso de la sociedad que estudió Bourdieu eran semejantes a las mesoamericanas, no son universales, aunque lo pareciera, no lo son.
Entonces, ¿cuál es la relevancia de la discusión de la política sexual de sociedades desaparecidas hace más de 500 años? La observación y la crítica de la continuidad transformación de las políticas sexuales en sociedades que distan en el tiempo más de medio milenio y reflexionar sobre las características compartidas o en los aspectos que han sido modificados para nuestro beneficio o no. Lo que me parece claro a mí es que aquella sociedad pretérita tiene muchas coincidencias con nuestro tiempo. Por ejemplo, que siguen siendo sociedades militaristas. No México, claro, aunque tiene lo suyo. En términos generales, las sociedades contemporáneas están profundamente militarizadas y casi en constante guerra, casi como en el tiempo de los aztecas, todos los mesoamericanos contra todos los mesoamericanos. Y que enaltece, por lo tanto, el valor de lo masculino y sus atributos físicos. Vamos a la que sigue, me acuerdo de algo. ¿La que sigue? Bueno, está muy oscura, ¿no? Pero, ¿se nota? ¿Se nota un poco? La imaginación exacerbada, ¿verdad?, de los alfareros cuando ellos pretenden la representación de su miembro. Bueno, otra de las cuestiones que podemos observar es que, a ver la que sigue, a ver si está mejor. Bueno, en el caso concreto de esta, que me pareció que fue yo creo que fumó algo, porque no solamente lo puede sostener con su mano enfrente de él, sino que logra envolverlo en su cuello y darle, ¿verdad? Se hace un moñito casi con su pene. Entonces, que su identidad es concebida teniendo como referentes prioritarios la ejecución de papeles sociales como ser madre, esposa y ama de casa, y con la finalidad del desempeño de tales posiciones sociales se le adjudica un conjunto de atributos de género entre los que se encuentra la ternura, la paciencia, el ser cuidadosa, la dependencia, la calidez, la pasividad, la debilidad, la dependencia, la dulzura, la docilidad, la subjetividad y el conformismo, por mencionar algunas. Esos son los atributos que se nos adjudican, los atributos de género que se nos adjudican en esta sociedad por ser mujeres. En otro espacio sería el escaso reconocimiento del trabajo llevado a cabo por las mujeres en el espacio doméstico, independientemente de que tengan un trabajo asalariado y contribuyan con sus quincenas al mantenimiento de la familia. Siempre se supone, ¿verdad?, que es el hombre el que es el sostén de la familia, el que es exactamente, que es el proveedor. Y bueno, en la realidad nada más, sin hacer ningún estudio, mirando a nuestro alrededor, podremos corroborar en cuántos casos es que ocurre que estas normas ideales se llevan a cabo en la realidad. En el plano de la sexualidad, las mujeres en las sociedades pretéritas y en los descendientes de ellas, o sea, las mayas contemporáneas o las nahuas contemporáneas, e incluso en la tradición occidental, siguen siendo consideradas como objetos sexuales, como cosas que pueden ser tomadas y dejadas a placer, que su objeto, o sea, el deber ser, o que las mujeres están allí solamente para goce sexual de los hombres, para darles hijos o para prodigarles trabajo doméstico. La política sexual entonces cumple un rol muy importante en las sociedades del pasado y del presente. Lo que debemos hacer es tener conciencia de su existencia y su carácter jerárquico y sexista y encontrar tácticas para socavar sus bases desde una posición crítica y una estrategia razonada. No sé si haya otra, creo que esto fue esto. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
Entonces, preguntas, dudas, sugerencias, comentarios. A ver, compañero. Bueno, antes que nada, pues una felicitación también de la exposición que nos acaba de mostrar, pero bien tenemos aquí, ¿no? Es donde se inicia el debate en cuanto a estudios de género y posiciones teóricas, también todo pues un poco de teoría de la vida cotidiana, ¿no? Con Bourdieu también, ¿no? Esto de clases altas, clases bajas, también menciona como unos de reproducción social, ¿no? Que se están moviendo en algunos aspectos y que se van a seguir pues ir reproduciendo constantemente en cuanto a los patrones de la misma sociedad se mantengan estipulados. Mi duda en cuanto a esto es que si bien hay unas anotaciones que mencionan con las fuentes como tal, la mujer es atacada o bueno, es usada por el hombre a cierto punto, o también esta cuestión de el hombre es soltero y y la mujer es casada, y ciertas excepciones, ¿no? Que hacen como la excepción a la regla e incluso hasta la transgresión hacia la norma, ¿no? En uno de estos mismos comentan que en Nezahualcóyotl, donde se encuentra con la viejita, ¿no? La viejita que está casada y sin embargo necesita de hombre, como lo dice ella, ¿no? Entonces aquí sí hay como una excepción a la regla, porque la viejita sí está casada, sin embargo necesita aquello que el mozuelo, como dicta ahí la fuente, está haciendo pues prácticamente lo mismo, pero no está siendo como castigado, ¿no? De esa forma, ¿no? Otro de los puntos que me causa cierta conmoción, ¿no? Como que también estoy en lo mismo, es el término cihuateteo, porque es un invento de las mujeres. Cihuateteo y tzitzimit, ¿no? Estas dos advocaciones de una misma deidad, ¿no? Una solar y una inframundesca, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, sí soy de los que parten de la corriente de que Tzitzimit y Cihuateteo pueden llegar a ser lo mismo. Sin embargo, ¿en qué tipo de advocación? Porque si bien comparten la misma característica, tienen distinta función. Una es solar y una es una es creadora y una es destructora, ¿no? Entonces, creo que desde ahí comienza como el debate de si estamos viendo a la mujer como enaltecida o estamos viendo a la mujer como atacante, ¿no? Como algo malo. En esta cuestión sí sería como pertinente aclarar, pues sí es un debate esto, ¿no? Entre todos, ¿no? De si la mujer es mala por ser cihuateteo o por ser tzitzimit. Porque si bien hay dos aspectos, ¿no? El aspecto solar, en el que se enaltece a la mujer por haber dado a luz a un guerrero, y el otro aspecto en el que esa misma mujer devora a los hombres cada 52 años y como esta edad, ¿no? Entonces, que llega hasta a ser una divisa de militar, ¿no? Como que hasta cierto punto sí nos pone a pensar, decir, si los tzitzimit, las tzitzimit son vistas como algo malo, ¿por qué los hombres las están utilizando para hacer guerra? Y cuando son sociedades que dependen mucho del valor calórico del tonali o del valor espiritual que se le está dando, ¿no? O también, como comenta el compañero, el Cihuacóatl, pero también hay otro punto que sí causa más ruido todavía con estas imágenes. De hecho, yo me persigné, dije, oh Dios mío, Jesús Cuat bendito. Me estoy dando cuenta también que la figura del Cuextecatl en la divisa del militarismo mexica nos está dando también como que es un guerrero, pero no definen qué tipo de guerrero es. Porque ese cono, porque símbolos incluso hasta seminales. ¿Por qué? Porque el mismo guerrero está dando a entender que es un pene,
que es el término cuexteca también está dando a entender que es un penetrador. Entonces, desde aquí parte también el debate de que mucho de esta actividad va a ser en torno a la sexualidad y cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Hace rato comentaba, ¿no? Cómo se construye la sexualidad y desde cómo estamos percibiendo nuestras propias, vamos a hacer la pregunta, ¿no? O sea, yo como hombre, o hombre pensando como mujer, o como mujer queriendo ser hombre, desde cómo se concibe la sexualidad para poder ser desde Quiloni, ¿no? Incluso creo que es lo que van a hablar, ¿no? Y otro punto que también me llama mucho la atención, ¿no? Es esta situación de la sangre, ¿no? Que si es patrilineal o si es matrilineal. Dentro de la línea de tlatoanis mexicas, si bien parece que puede ser patrilineal, la sangre siempre se lleva en la mujer. Siempre, o sea, tan es así que, pues bueno, los mexicas, cuando son aztecas, ¿no? Necesitan de una sangre tolteca para poder generar su propio linaje y tenían que tener una mujer específica, ¿no? Entonces estamos viendo también el caso de Tecuichpo, que si bien es ahí donde entra el concepto, ¿no? De divorcio. Creo que es como para generar discusión en esto, ¿no? Porque no existe el divorcio, sin embargo, a esta mujer no son los mismos mexicas, pero le toca vivir estas dos partes, ¿no? Que una queda viuda y en otra tiene que divorciarse a propósito, ¿no? Entonces sí es como el tema a debatir, no por un solo personaje, sino por la práctica que se está generando, tanto en época prehispánica como colonial temprana. Creo que es ahí donde serían como mis puntos o comentarios, ¿no? Para analizar. ¿Cómo no? ¿Hay alguien más que tenga algún otro comentario, duda, pregunta? A ver. Bueno, ok. Bueno, doctora, tomando atención a su ponencia, he observado dos aspectos importantes que hay que tener muy en claros en una temática que es peligrosamente discutible. Una de ellas es precisamente una primera observación, es tratar de hacer analogías con culturas pertenecientes a otras culturas. El Código de Hammurabi, con las leyes estimadas en los nahuas, principalmente en los mexicas, no tiene nada que ver en este asunto porque realmente obedece a distintos contextos. Eso es, en cierto sentido, una incorrección. Una incorrección metodológica. Otra segunda observación es hablar, digamos, como que la esclavización de la mujer, del cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, los contextos tienen que ser tomados con pinzas para no caer en esa generalización, y perdón si utilizo este término feminista, porque es en última instancia el discurso que estoy observando. Uno puede argumentar todo sobre el maltrato de la mujer a lo largo de toda su historia, pero es un tanto también fuera de contexto utilizar autores como Millet o Bourdieu, cuando en realidad usted puede observar dentro de las fuentes históricas muchos detalles al respecto para tratar el tema. Usted no citó para nada la historia y teogonía de los mexicanos, por Garibay. Habló del Códice Florentino, habló del Códice Mendocino, pero más que un análisis de interpretación analítica, fue una interpretación muy suelta, muy libre, y en este sentido, pues confunde mucho ese aspecto porque hay una insistencia en tratar de decir que la mujer está totalmente hostigada. Yo estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, pero creo que los contextos son distintos. Ha metido ilustraciones de varias culturas de Mesoamérica, pero no trató muy en concreto el aspecto mesoamericano. Y cuando hablamos de los nahuas, creo que desde el siglo XVI hasta el XVII hay suficientes fuentes para poder hablar al respecto. Una de ellas es precisamente que la mujer, ya sea como adúltera junto con el adúltero, eran muertos los dos, no mataban a la mujer. Otra, que si una mujer era mancillada por
por otro individuo, inmediatamente o lo mataban o simplemente se volvía su esclavo. La justicia en este sentido, en el aspecto político y judicial, pues no se trató en cierto sentido, y eso es lo que estaba tratando de yo observar. En este sentido, creo que hay una incoherencia de carácter metodológico, y mi gran temor, porque desafortunadamente, y lo que carece, digamos, esta ponencia es precisamente su inclusión de estas fuentes. Sí, metió códice florentino, metió el códice mendocino, metió varias ilustraciones de escudo, pero pertenecientes a otras culturas y otros contextos. Y en este sentido, bueno, doctora, pues aún así yo la felicito, y creo que nada más como observación es que no trate de generalizar un aspecto muy amplio y peligroso en este momento, porque siempre va a traer a debate aspectos muy problemáticos, y sin embargo tenemos que reflexionar cómo a partir de nuestra historia, de nuestro pasado, de los antropológicos o históricos, tenemos que darle la libertad a la mujer, que de alguna manera, pues desafortunadamente se está volviendo otra vez a esta esclavitud, como si fuera una cuestión fundamental, cuando en realidad la mujer ha ido de la par con el hombre, y en este sentido debemos hacer esa reflexión. Y en este sentido, doctora, pues esa es en lo personal mis observaciones. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Y voy a tratar de... Buenas noches. Lo mío es sobre las parteras. ¿Qué se necesitaba para ser una partera? Y luego, si tenía alguna preparación o simplemente se escogía. Sí. ¿Alguien más? Yo quería preguntar si he entendido bien, me ha sorprendido que los hermafroditas tenían pena de muerte. No sé si podía ahondar un poquito más en ese tema. A mí, si lo he entendido así, me ha sorprendido, no lo sabía. Y por otra parte, si en esa división del trabajo de la que ha hablado, si por ejemplo ahí las mujeres podían ser chamanas, como no sé cómo llamarlo, igual que los hombres, si ahí sí que tenían igualdad de oportunidades. Y bueno, pues agradecerle su charla. Gracias. ¿Alguien más? A ver, voy a intentar... ¿Hay alguna referencia en las sociedades nahuas qué tanto se daban las violaciones? Gracias. Ya, bueno, yo lamento mucho que el sonido con el compañero estuvo muy parpadeante, pero pude entender algunas de sus inquietudes. En el caso concreto de él, sí se mencionó que aunque estaba hablando de una sociedad muy lejos, geográfica, o sea, espacial e histórica, en términos cronológicos, de la sociedad azteca, de la sociedad nahua antigua, esas políticas sexuales variaban en términos históricos y geográficos. Sería un poco absurdo pensar que desde la época de Hammurabi todo hubiera sido idéntico, ¿verdad? No es idéntico. Cada sociedad, aunque sean militaristas, misóginas, patriarcales y lo que ustedes quieran, tienen sus peculiaridades, tienen sus distinciones que van a estar de acuerdo a los contextos específicos y las articulaciones políticas que ocurren en determinado momento. ¿Es guerra, no es guerra? En fin, una serie de situaciones que particularizan, que hacen peculiar
a la política sexual de determinada sociedad y desde luego, sobre todo, tomando en cuenta que son sociedades que no están fijas, o sea, no es como una fotografía que se toma en un momento y ya es así, sino que es todo un proceso. Nada más los aztecas tuvieron un periodo de 100 años que estuvieron en la cúspide y hubo obviamente distintos momentos históricos en los que hubo ciertas variaciones, ¿verdad? Inclusive, aunque yo no lo comenté, ni era el motivo de la charla, se ha sugerido que entre los aztecas inclusive, aunque se conoce bien la cronología de los tlatoanis, se ha pensado que hubo allí un pequeño periodo en el que gobernó una mujer y lo mismo se ha planteado para la sociedad maya, ¿no? Entonces, también no quiero dejar la impresión de que solamente les estoy presentando una foto estática e inamovible, sino que no nos da el tiempo para hablar de todo el proceso histórico que ocurre en una sociedad X y los procesos de transformación que ocurren a lo largo del tiempo. Por una parte. Por la otra, la cuestión de los nahuas, bueno, hubo algunas, solamente algunas, con el compañero que está preocupado por las iguateteos. Debí de haber traído solamente las que correspondían a la sala de los aztecas aquí en el museo, porque hay algunas que vienen del museo, si las identificaron, del MAX, Museo Arqueológico de Jalapa, ¿verdad? Que son de cerámica. Ustedes vieron claramente que había unas de cerámica, otras de lítica, y lógicamente las ciguateteos que son de piedra, podemos inferir que están vinculadas con el aparato estatal y que son artesanos al servicio del Estado los que se encargan de llevarlas a cabo de acuerdo a los cánones precisos y rígidos que tenían los gobernantes aztecas. En cambio, las otras, las que vienen del MAX, son de cerámica, aun cuando midan casi 1,50. ¿Las han visitado alguna vez? Si no, vayan, vean, son maravillosas. Entonces, si tenemos una ciguateteo de ese tamaño de cerámica y una ciguateteo de lítica, van a tener implicaciones políticas completamente distintas, aunque no nos dé el tiempo de comentarlo, ¿no? Bueno, ahora en relación con la cuestión de si se abordó o si se pretendió tocar toda la sociedad de Mesoamérica, hubiera sido imposible. Intenté limitarme solamente, vaya, hasta México, Tenochtitlan inclusive, ya si se me pide localizarlo en un espacio específico geográfico, podría decir Tenochca, porque hubiera sido imposible incluir también allí a los tlaxcaltecas, aunque tenían políticas sexuales muy parecidas, en fin. Entonces es una problemática que no puede, es insuperable, en el espacio del que disponemos no se tiene la capacidad de hacer particularidades y, como digo, me tomé algunas libertades trayendo algunas imágenes de los mayas que son en términos cronológicos y espaciales obviamente completamente distintos. Entonces, ¿alguien hizo alguna pregunta específica en relación con las parteras? ¿Las parteras? Bueno, eso también ha sido motivo de mucha discusión, tomando en cuenta no solamente las fuentes, sino también el registro arqueológico. Generalmente se ha pensado que no, aun cuando en sociedades contemporáneas, por ejemplo, puedo pensar los trabajos de
Julio Glockner a Antonella Faghetti en las faldas del volcán, de aquel lado del Popo. Ellas mencionan que las mujeres que se van a dedicar a la partería o a la curanduría en general tienen que bien encontrar ciertos elementos. Por ejemplo, soñar que el Dios les otorga el privilegio, el don de la sanación. Es una experiencia onírica, ¿verdad? Imposible de que ni su marido ni sus hermanos pudieran corroborar. También existe otra estrategia de que se lleve a cabo una ceremonia en la cual se le conceden esos privilegios tomando en cuenta ciertas características que pueden ser expresadas en el cuerpo. Por ejemplo, un lunar con una forma específica y que va a variar de acuerdo a las diferentes culturas, como ya sabemos. México, los zapotecas no son lo mismo que los mayas de los mayos y de los pimas, etc. Entonces, no podemos obviamente hacer esas generalizaciones, pero para esa área en específico sí se puede comentar esta inquietud que tú tienes. Alguien más mencionó allá atrás, por favor, recuérdamelo, las violaciones. Esa es una cuestión que me preocupó muchísimo, porque en mi tesis de licenciatura yo tenía que poner una sección de violación, una sección de aborto, o sea, todas las las transgresiones que se cometían, digamos, con las mujeres, o las mujeres las que cometían las mujeres con su propio cuerpo, digamos, en contra del Estado, inclusive, porque el Estado azteca castigaba con la pena de muerte el aborto, por razones que no vamos a comentar aquí. Yo tuve que tocar la cuestión de las violaciones y está muy facilito porque lo pueden bajar otra vez de www.seam, C de Carlos, E de Ernesto, A de Alicia, M de México.mx. Pueden bajar el libro y llegar directamente a lo que les interese, la violación. Aparentemente en una sociedad patriarcal, una de las primeras libertades o de las primeras imposiciones que puede establecer un hombre sobre una mujer va a ser usando su pene como arma, ¿verdad? Y en el caso concreto de las sociedades militaristas era un botín, las mujeres eran un botín de guerra, no solamente para esclavizarlas y luego no necesariamente tener relaciones sexuales con ellas quienes las capturaban, sino con esclavos que después iban a ser llevados a la piedra de sacrificios porque representaban a un determinado dios, etcétera, etcétera. Entonces las violaciones, la primera violación que yo me encontré fue una violación que ocurrió a una reina azteca que fue violada ya no recuerdo si por Tezozomoc mismo o por el hijo en ese momento, el Tlatoani, que controlaba toda el área, incluyendo, estaban los aztecas, son juzgados, recuérdenlo, por los tepanecas. ¿Recuerdan ese asunto? Bueno, ahí va a decir, yo no recuerdo exactamente, pero parece que el segundo de los tlatoanis mexicas, su esposa fue violada por este señor tepaneca bajo cuya dominación estaban los aztecas como colectividad. Entonces yo les suplico, les ruego
vayan y lean esa sección en específico y van a encontrar que era una práctica muy corriente. Perdón, creo que el tiempo se me acabó. Pero yo les suplico, vayan, porque es gratis, lo pueden bajar, no hay ningún problema, pueden leer solamente la sección que les interese y hasta pueden escribir allí, argumentar en contrario, presentar fragmentos de sagún que contradigan que la sangre menstrual era contaminante o lo que ustedes encuentren allí que fuera erróneo o que haya bases suficientes para poder argumentar en contrario a lo que se está afirmando allí. Pero todo esto yo les quiero comentar también, todo lo que les platiqué está sujeto a debate. Nadie ha dicho la última palabra. Desde que yo lo escribí han salido más de 50 libros sobre el mismo tema y estoy leyéndolos todos siempre. Ha habido recopilaciones en las que se ha mencionado todo esto, cómo ha ido evolucionando o transformándose o argumentándose desde otras luces, desde otros enfoques teóricos, la posición de las mujeres en la sociedad azteca. Pero también se encuentran en un libro publicado por Marinela Miano, que se llama Las tesis sobre género que se han elaborado en la ENA, y tiene una sección dedicada a las tesis de licenciatura y otra sección dedicada a las tesis de posgrado. Denle una mirada para que se den cuenta de cuál es el rango tan amplio de aspectos que se han abordado en relación con esto, distintos. Y por supuesto, hay también distintos enfoques teóricos. Y esto es un debate. Definitivamente no se ha dicho la última palabra. Lo único que hemos podido hacer es presentar argumentos que avalen o en los que se fundamenta nuestra postura teórica. Eso es todo. Muchas gracias.